A ver, en 2025 pasó algo en el comercio de México que no habíamos visto en 4 años. Por primera vez se vendió más de lo que se compró. Después de un déficit bastante profundo, la balanza comercial dio un giro de 180 grados. Vamos a analizar cómo se logró este récord, qué motores lo impulsaron y, sobre todo, qué significa para el futuro del país. Para entender bien esta historia, vamos a seguir un mapa de 5 puntos. Primero, el titular, el superávit, la gran noticia. Luego, nos vamos a meter a la sala de máquinas de la economía, la manufactura, y vamos a ver que tiene dos caras muy distintas. También revisaremos qué sectores frenaron un éxito todavía mayor. Analizaremos el contexto con nuestros socios comerciales y el famoso nearshoring. Y al final nos haremos la gran pregunta. ¿Estamos viendo el inicio de algo nuevo? Ok, empecemos con la noticia principal, con el número que, literal, le dio la vuelta a la tortilla en 2025 y rompió con una racha de años bastante complicados. Ahí está, 771.2 millones de dólares en positivo. Ojo, esto puede no sonar a una cifra astronómica para el tamaño de la economía, pero lo realmente importante es el signo de más. Después de 4 años, por fin México vendió más de lo que le compró al mundo. Y para entender por qué esto es tan relevante, hay que ver de dónde veníamos. Miren nada más esta comparación. Es que no hay punto medio, el cambio fue radical. Pasamos de un déficit, un hoyo de más de 18.500 millones de dólares en 2024 a tener un saldo a favor. El brinco es brutal, de verdad. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo se logró esto? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, la clave está aquí, en los detalles. Las exportaciones, o sea, lo que vendimos, rompieron récord, casi 665 millones de dólares. Crecieron un 7.6%. Y las importaciones, lo que compramos, también subieron, pero mucho más lento, a un 4.4%. Y justo esa diferencia de velocidades, ese ganarle la carrera de las exportaciones a las importaciones, es lo que explica el superávit. Ok, ya vimos el resultado final. Ahora vamos a meternos a la sala de máquinas, al verdadero motor de todo esto. Y para entender las exportaciones de México, sí o sí, hay que hablar de la manufactura. Pero cuidado, porque en 2025 la historia de la manufactura fue bipolar. Esta gráfica es clarísima, ¿no? Casi 92%. Para ponerlo en perspectiva, de cada $100 que México vendió al mundo, 92 salieron de una fábrica. Es una locura. Esto significa que si la manufactura estornuda, a toda la economía de exportación le da gripa. Y aquí es donde la historia se pone bien interesante. Porque si solo decimos la manufactura creció, nos quedamos muy cortos. No. Dentro de ese gran universo del 91%, estaban pasando dos cosas totalmente opuestas al mismo tiempo. Y aquí está la prueba. Por un lado, la manufactura que no es de coches explotó, un crecimiento del 17.3%. Es una barbaridad. Pero por el otro lado, el sector automotriz, que siempre ha sido como el peso pesado, el campeón, tuvo una caída del 4.2%. O sea, un sector tuvo que salir al rescate y cargar con el peso del otro. ¿Y quién fue el héroe de esta historia? Pues la tecnología. Estamos hablando de equipos eléctricos y electrónicos, computadoras, teléfonos, aparatos médicos, todo eso. Y esta no es una noticia menor, ¿eh? Nos dice que la canasta de exportación de México está cambiando, se está volviendo más sofisticada con productos de más valor agregado. Entonces, ¿qué le pasó a la industria automotriz? Bueno, la respuesta corta es un golpe directo desde el exterior. A partir de abril de 2025, Estados Unidos impuso un arancel del 25%. Y eso, pues, le pegó en la línea de flotación al que por años fue el rey indiscutible de nuestras exportaciones. Bueno, ya vimos que la manufactura fue una historia de héroes y caídas, pero no fue el único sector con problemas. Hubo otros que, la verdad, tuvieron un año para el olvido y que evitaron que el superávit fuera todavía más grande. Chequen estos números. Son caídas durísimas. El petróleo, que por décadas fue un pilar, se desplomó más de un 26%. Y el sector agropecuario, el campo, cayó casi un 11%. Estos dos fueron como un ancla, un verdadero lastre que jalaba los números hacia abajo. Y aquí es donde hay que poner las cosas en perspectiva. El superávit de más de 700 millones es una gran noticia, claro. Pero imaginen si el petróleo y el campo no hubieran caído. Estaríamos hablando de cifras de otro nivel. Por eso es que lo que hizo la manufactura no automotriz fue casi heroico. No solo creció por sí misma, sino que tuvo que remar contracorriente para compensar estos otros dos hoyos. Muy bien, ya vimos los números en detalle. Ahora vamos a hacer un zoom out para ver el panorama completo.
Porque nada de esto pasa por arte de magia. Hay un juego geopolítico y una estrategia de país detrás de todo. Esto seguro no sorprende a nadie, pero el dato no deja de ser impactante. 83.3%. Casi todo lo que vendemos se va a un solo lugar, Estados Unidos. Es una relación súper estrecha que, claro, tiene sus ventajas, pero también nos hace vulnerables. Ya lo vimos con el tema de los aranceles a los coches. Y esta frase lo dice todo, ¿no? México cerró el 2025 no solo como un socio más, sino como el socio comercial número uno de Estados Unidos. Y en un mundo donde todo está cambiando, donde las empresas buscan dónde poner su dinero, esto es más que un número en una tabla, es una posición estratégica de primer nivel. Y el fenómeno que está impulsando mucho de esto tiene un nombre que seguro ya han escuchado por todos lados: nearshoring. ¿Qué es? Pues muy simple. Empresas que antes producían en Asia ahora están moviendo sus fábricas más cerquita del mercado de Estados Unidos. ¿Y adivinen qué país está justo al lado? Exacto. Ese es el motor detrás del boom en electrónicos y todo eso que vimos hace rato. Claro, para aprovechar esta ola del nearshoring no es suficiente con quedarse de brazos cruzados. Por eso se lanzó el llamado Plan México. La idea es muy clara: que México no sea solo el lugar donde se arman las cosas, el último paso. El objetivo es que más partes del proceso, más proveedores, sean de aquí, para que el dinero se quede en casa. Y no es puro discurso, ¿eh? El plan tiene metas súper específicas y, la verdad, bastante ambiciosas. Por ejemplo, se busca aumentar en un 15% lo que se hace en México en ciertos sectores clave y lograr que la mitad de los proveedores sean nacionales. Es un plan para que el hecho en México sea una realidad cada vez más grande. Perfecto. Ya desmenuzamos los números, vimos los sectores que subieron y los que bajaron, y entendimos el contexto global. Ahora viene la reflexión final. ¿Y todo esto qué? ¿Qué significa para el futuro? Creo que si nos quedamos con una sola idea de 2025 es la resiliencia. La economía de exportación de México demostró que puede aguantar un golpe durísimo en su sector más fuerte, el automotriz, y aún así salir con números positivos. Eso nos habla de una diversificación y una fortaleza que quizá no habíamos visto antes con tanta claridad. Y con esto cerramos con la pregunta que queda en el aire. Porque una cosa son los grandes números, el superávit, los récords de exportación, y otra muy distinta es que eso se sienta en el bolsillo y en el día a día. El gran reto es transformar este éxito comercial en bienestar social. Y la respuesta a esa pregunta nos dirá si 2025 fue solo una buena foto para el recuerdo o si de verdad fue el primer capítulo de una nueva era para la economía del país.